Nos encontramos nuevamente en este trabajo de dar a conocer el libro La justicia de los siglos con su autor, el reverendo pastor Eduardo Rodríguez. Hoy estamos intentando hacer un trabajo un poco diferente. Estamos grabando a través de Zoom y están con nosotros el hermano Galo Araujo, el hermano Guillermo Pérez, Andy Santorum, que nos está colaborando en toda la parte pues, técnica, y también está con nosotros el hermano Casimiro Reyes, que nos ha querido acompañar, nos ha invitado. Lo hemos invitado para que esté con nosotros. Eh, Hoy vamos a empezar con el capítulo 1. Pastor, creo que es un capítulo bien largo, un capítulo que amerita pues como para iniciar en orden este trabajo. No sabemos cuánto nos va a tomar, pero en este segundo foro que estamos haciendo, pues la idea es dar un poco más de información del libro capítulo a capítulo. El hermano Galo se desempeña como diácono acá en la iglesia del Calvario, el hermano Guillermo como el presidente de diáconos y el hermano Andy Santorum es el encargado de la parte de todos los aspectos tecnológicos. El reverendo Eduardo Rodríguez es el pastor general y el hermano Casimiro Reyes, que desafortunadamente pues no ha podido conectar, es un pastor que ha venido haciendo todos sus estudios desde la Facultad Latinoamericana de Estudios Teológicos y se graduó en estudios teológicos en Canadá. En Canadá tomó en Toronto en septiembre 21 del 2007 de la Iglesia Reformada de América, donde recibió la graduación. El hermano Casimiro pues es un hombre estudioso de la palabra y está muy interesado también en todo lo que es la doctrina bíblica y hebreo-mesiánica. Es una de las razones también que él quiere participar ahora. Pastor, entrando en materia, en la página 17 del libro, concretamente, hay un título que ya nos pone en la vía y dice una interpretación cristiana de la historia. Ahí es interesante apreciar varios temas que se vienen tratando o se van a tratar ahí en ese capítulo y llama la atención cuando se habla de la fe, se habla de convicciones científicas, de las eras desconocidas, de la religión para muchos historiadores, el papel que juega en muchos historiadores. Se habla también del renacimiento, se habla de la mentalidad malintencionada y podemos encontrar una división entre ignorantes crasos o malintencionados enemigos a porfía, ¿no? Bien interesante, donde ahí se trata del materialismo dialéctico marxista y del naturalismo evolucionista mecanicista, teoría de la evolución y de ahí para allá, pastor. Así que le dejamos entonces para que usted empiece su disertación. Muchas gracias, Iván. Le doy las gracias a todos nuestros hermanos que están también colaborando con nosotros en esta tarde. Lamentamos mucho que el pastor Casimiro no se haya podido conectar. Esperemos que en el transcurso de este foro pues pueda lograrlo. Entonces, sí, a grosso modo has dicho más o menos prácticamente todo lo que el capítulo encierra. Tenemos que entender que esto es un capítulo, aunque es el capítulo primero del libro, es más bien un capítulo introductorio, aunque tiene su propia introducción, pero es introductorio en cuanto a todo lo que es más o menos lo que la gama del pensamiento humano con respecto a lo que es la naturaleza, la vida, la existencia de Dios o la no existencia de Dios, etcétera, etcétera. Y esto nos lleva a que, recuerden que este libro es una interpretación cristiana de la historia universal, aunque no está limitado para nada a una simple interpretación de la historia.
Quizás podamos encontrar alguna interpretación de la historia en otra parte, que aún siendo cristiana. Pero este libro abarca una serie de conceptos y de principios teológicos y de temas, etcétera, etcétera, con respecto también a la nación de Israel, con respecto a la iglesia, con respecto a la escatología y una serie de cosas, pero todo eso está enmarcado dentro de lo que es el proceso histórico, tal y como nosotros lo conocemos. Hay una realidad para cualquier persona, no importa que esa persona sea erudita en materia histórica o no lo sea, no importa que esa persona sea un ignorante en cuestiones de ciencia o no lo sea, hay una realidad y es que todos nosotros vivimos dentro de un contexto histórico. Todos nosotros sabemos que vivimos dentro de un periodo determinado de la historia y ese periodo puede ser de nuestro agrado, puede ser contrario a lo que nosotros sentimos, a lo que nosotros pensamos. En muchos aspectos, en otros aspectos hay gente que no se preocupa absolutamente por cuál es el contexto histórico en el que está viviendo. Y cuando digo contexto histórico no me refiero al diario vivir, de levantarme, ir al trabajo, o ir a la escuela, o volver a la casa y hacer todo lo que todos los días hacemos. Me estoy refiriendo al contexto social, político, económico, religioso, científico en el cual vivimos. Hay muchas personas que piensan que la historia, incluso la vida, empezó en el mismo momento en que ellos nacieron. Y eso no es así. Tenemos un historial muy antiguo, que pasa de miles y miles de años, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos que aparecen las diferentes civilizaciones en China, Mesopotamia, la India y Egipto, ya el hombre había recorrido un largo camino milenario antes de llegar a esa etapa de la existencia. Ese periodo, o sea, que esta cuestión de la famosa cronología de Ucher y de otros grandes seguidores muy literalistas de lo que dice la Biblia, hay que desecharla, no tiene la menor seriedad científica. Para Ucher, no sé cómo se pronunciará realmente en inglés, pero para Ucher, la Tierra comenzó en el año 4001 antes de Cristo, 4000 y algo antes de Cristo. Eso no tiene sentido. Está comprobado que las cronologías que aparecen en la Biblia no son cronologías consecutivas. O sea, no sigue una cosa detrás de la otra. Lo he dicho en algunas ocasiones en la iglesia, se lo he dicho a nuestros hermanos cuando estamos haciendo estudios. En aquellos tiempos no existía el concepto de abuelo, de tío, de primo, no existía nada de eso. Para una persona decir, este es mi padre, posiblemente era el tatarabuelo, el tatarabuelo. Porque incluso en la Biblia lo encontramos en muchas ocasiones. En otros casos sí se está hablando del padre directo de esa persona, pero en muchos casos, sobre todo lo que tiene que ver con las cronologías, no es forzoso que sea una cosa detrás de lo otro, que la persona que se llama padre sea exactamente el padre biológico de esa persona, porque muchos de aquellas personas llamaban padre o se llamaba comúnmente padre a una persona que era un antecesor, quizás hasta de 100 o 200 años anteriores, y esa persona pues simplemente había sido una persona relevante en el desarrollo de la familia, etc. El problema es que no cabe la menor duda que estamos viviendo en un mundo que tiene miles y miles de años de existencia, para algunos millones. No me voy a meter en ese entuerto ahora, porque ese al final no es el problema fundamental de nosotros. El objetivo es si tiene millones o tiene cientos de miles o miles de años. El objetivo fundamental de nosotros es interpretar la historia desde que comenzó lo que nosotros conocemos como historia hasta el final de lo que la Biblia nos revela también como historia. Y obviamente el capítulo primero tenía que reflejar toda una serie de conceptos que hay sobre lo que es el devenir del hombre en este mundo y qué es lo que se piensa de eso. Por ejemplo, por eso es que este libro empieza con un concepto de que nada de lo que existe en este mundo está de más. Para nosotros nada de lo que existe en este mundo sobra ni falta.
Correcto. Todo Incluso, por una razón, ¿eh? Sí, incluso hace unas preguntas bien interesantes en la página 17. ajá, Está haciendo unas tremendas preguntas que nos las hacemos todos, ¿no? ajá, ¿Qué hacemos aquí? ¿De dónde vinimos? ujú, ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? ¿Ve? Como usted bien lo dice, ujú. vamos a Claro. interpretar la historia, pero resulta que la historia, ¿quién ha hecho la historia? ¿Mm? Bueno, la historia la ha hecho el mismo ser humano. Exacto. No cabe duda de eso. Sí, sí. Sí, la historia es bueno, yo lo pongo aquí en el el primer párrafo, dice, la historia de la humanidad es la historia de cada ser humano. Ahí Al está. final es la historia de cada ser humano. Cada Correcto. ser humano cuenta, ¿verdad? De sus aspiraciones, de sus fracasos, de sus triunfos. Correcto. En el fenómeno que denominamos historia se encuentra la manifestación de cada alma humana como una gota de agua en el océano. Todos, por minúsculos que creamos ser, formamos parte de este gigantesco caudal y sin nosotros el tal no existiría, ¿verdad? O sea, que al final, claro, no cada vida trasciende a un acontecimiento histórico. Millones y millones de seres humanos han pasado por este mundo en todas las eras, en todos los tiempos, sin determinar prácticamente nada más allá de su familia o de su entorno, ¿verdad? De su ciudad, de su pueblo, de su villa, de donde quiera que haya nacido. Otros han destacado, otros se han hecho grandes. Por ejemplo, Sargón I en Asiria, un personaje extraordinario. Para nosotros Sargón I no nos dice nada en este momento, porque Sargón vivió hace más de 3000 años atrás. Pero para su época, cuando él vivió, en lo que llegó a ser Asiria, fue el creador de un gran imperio y determinó la existencia, felicidad o tristeza de muchos seres humanos. De muchos seres humanos. Para nosotros ya eso no tiene ninguna, propiamente hablando, ninguna trascendencia, porque nosotros no estamos muy lejos de Sargón I. Pero para aquella gente fue muy importante. Y así es todo. A nosotros ahora nos dice, por ejemplo, nos dice algo Donald Trump, nos dice algo, no sé, Vladimir Putin en Rusia o el presidente de nuestras naciones, de nuestros países. Eso tiene que ver con nuestro entorno, con nuestra vivencia, con lo que nosotros somos. Pero para personas que vivieron miles de años atrás, eso no tiene ninguna trascendencia. Sin embargo, no cabe duda que esos fueron personajes de la historia y que en un momento dado de lo que es el proceso histórico de la humanidad tuvieron una significación. Claro. Tuvieron una significación. Dentro de eso, como lo estuvo Akenatón o Amenofis IV allá en Egipto, y una de las cosas más extraordinarias de la historia, Akenatón fue el primer faraón que hizo una revolución religiosa. En un país donde, donde todo era politeísmo, donde había una serie de miles de dioses. Akenatón fue el primero que se plantó y dijo, no, el único dios que hay es Atón, ¿verdad? Es el sol, era una forma... En Egipto había muchas maneras de interpretar el sol, estaba Amón, estaba Ra, y todo eso tenían alguna significación en la religión egipcia. Pero Atón acabó con todos esos conceptos y estableció un concepto mucho más monoteísta, o de hecho monoteísta. Y nosotros aquí en el libro planteamos que eso es una influencia, fue una influencia que trajo que fue consecuencia de lo que ocurrió en Egipto en el siglo XV antes de Cristo, y fue la liberación del pueblo de Israel del poder opresor de los egipcios, ¿verdad? Y la manifestación de Jehová como Dios único, en este caso del pueblo de Israel y del universo entero. De ahí se nutrió Akenatón para crear una mentalidad monoteísta y crear la famosa revolución que se llamó la Revolución de Amarna, donde fue establecido la idea del Dios único, en este caso Atón, y cambió su nombre por Akenatón. Esta revolución era muy prematura para poder influir grandemente en la historia, y cuando el faraón murió, prácticamente hubo una reacción sacerdotal en Egipto
y se restableció el antiguo culto politeísta que existía mucho antes de Akenatón. Pero eso fue un impacto tremendo para la sociedad egipcia y para su tiempo. Y nos revela que de alguna manera la religión de Israel influyó en la mentalidad de un faraón egipcio. Varias décadas después que el pueblo de Israel había salido de Egipto. Entonces, estas cosas nos dicen que en cada momento histórico ha habido su parte relevante, ¿verdad? Su parte trascendental, que ha afectado la vida de millones de seres humanos. Como nos está afectando ahora a nosotros la pandemia del coronavirus y nos está dañando, nos está haciendo estragos y todas estas cosas, y incuestionablemente es algo que nos afecta a nosotros. No afecta a los que vivieron hace 100 años atrás, ni va a afectar a los que van a vivir quizás 100 años más adelante. Pero a eso los afectará otra cosa. Pero fíjense, cuando se acaba la Primera Guerra Mundial en 1918, ocurre un fenómeno en el mundo, porque a veces nosotros tendemos a pensar, caramba, esto me está afectando a mí lo que me preocupa es lo que me afecta a mí, pero no nos damos cuenta de lo que ha pasado en otros tiempos que de alguna manera también nos viene a afectar a nosotros. Y lo dijo ya Santayana hace muchos años atrás. El que olvida el pasado está condenado a repetirlo. Y fue que cuando terminó la guerra, allá en el año 18, vino una pandemia mundial, que bueno, sí, pandemia mundial, que se llamó la fiebre española. La fiebre española mató más de no sé cuántos millones, casi 30 millones de personas, porque en las condiciones de aquel tiempo yo creo que no llegó a esa cantidad, pero mató a muchos millones de personas esta pandemia. Y los españoles se quejan mucho porque dicen que eso no es culpa de nosotros. El problema es que los puertos de Francia e Inglaterra estaban cerrados producto de la actividad submarina de los alemanes, y entonces los barcos llegaban de allá de la India y de China y de otros lugares y llegaban a los puertos españoles. Al llegar a los puertos españoles, entonces tenían que transportar las mercancías por tren. Estos puertos, pues, estos barcos venían llenos de ratas. O sea, lo que ocurrió fue prácticamente una peste bubónica, ¿no? Venían llenos de ratas y esto se expandió por toda Europa. España, Francia, Inglaterra, Alemania, etcétera, etcétera. Y llegó a los Estados Unidos, y usted ve gente en aquellos tiempos, las películas silentes que existían, ve a la gente con sus tapabocas y todo. ¿Por qué? Porque entonces le llamaron, los ingleses fueron los que le pusieron fiebre española. Los españoles se quejan y dicen, nosotros no tuvimos culpa de eso, fue culpa de la guerra, ¿verdad? De las circunstancias que había en ese momento. Pero nos damos cuenta que a nosotros hoy no nos afecta la fiebre española, o como la quieran llamar. Eso pasó hace muchos años atrás. Pero nos está afectando otra pandemia que nos está haciendo un daño tremendo, y este país, los Estados Unidos, se ha convertido en el foco prácticamente neurálgico de esa pandemia. Entonces otros países han logrado controlarlo mejor, por la razón que fuere. Ahora mismo nuestro presidente está enfermo con el coronavirus, le deseamos una recuperación lo más pronto posible, ¿verdad? Entonces, pero es la realidad que cada persona tiene en cada momento de su existencia. Así que cuando nosotros consideramos este aspecto de la historia, y es donde nosotros, el contexto en el cual vivimos en un contexto, vivimos en una circunscripción, como aquel que dice, ningún ser humano podemos quizás viajar a la China, al Japón, a donde sea, a Noruega, a Francia, a Noruega y a Suecia. Me encantaría ir a esos países, ¿verdad? Pero eso usted lo hace una vez en la vida, 2 veces en la vida, o sale a placer. No sé que usted tenga cuente su dinero por millones, quizás usted no puede estar viajando por ahí por todo el mundo. Lo podrá hacer en alguna ocasión. Sin embargo, nuestra vida está circunscrita a un circuito. Si usted se pone a mirar, usted vive dentro de un circuito y hace todo lo que hace, lo hace dentro de un circuito. Y toda su existencia transcurre dentro de ese circuito. Puede ser 40, 50, 60, 100 kilómetros, 100 millas, lo que sea. Pero usted está viviendo dentro de un circuito. Va a trabajar en un mismo sitio
Y si consigue otro trabajo, posiblemente, a no ser que se mude por otro estado o algo. Pero ahí está el kit de todo, ¿verdad? Nosotros vivimos dentro de un contexto, dentro de una circunscripción y vivimos dentro de un momento. Claro, nos enteramos, gracias a Dios, a la tecnología que tenemos hoy en día, nos enteramos de lo que ocurre en el resto del mundo. Siglos pasados, pasaba una cosa allá en Turquía y en el Japón se enteraban dos siglos más tarde o 2 décadas más tarde. ¿Por qué? Porque no había la comunicación que existe hoy en día. Pero cada cosa ocurre dentro de ese contexto y dentro de ese periodo, esa situación histórica. Cuando nosotros tratamos de desarrollar este capítulo, estuvimos viendo algunas cosas que determinan lo que es la vida o han determinado lo que es la vida del ser humano a través de la historia y de los principios y de los conceptos que los hombres han tenido a través de la historia. Así que empezamos considerando, como cristianos que somos, como creyentes en Jesucristo que somos, que aquí en la tierra nada está de más, nada está de menos, y todos tenemos, y hay un propósito dentro de lo que Dios ha creado. O sea, Dios no ha hecho las cosas por hacerlo. Eso lo comparamos con otros conceptos, como por ejemplo el caso del ateísmo, del materialismo. Se podrá llamar como usted lo quiera, materialismo seco así, o materialismo histórico, o materialismo positivista, o lo que usted quiera poner. Realmente es lo mismo, es lo mismo. No, Dios no tiene nada que ver con la historia. Dios no, a nosotros no nos ha creado ningún Dios. Las cosas aparecieron porque aparecieron. Es una casualidad, es producto de la casualidad. Es producto de que la materia orgánica tiene la capacidad de crear, y tiene y parece que existe una especie de necesidad evolutiva en el desarrollo de las cosas. Bueno, nosotros estuvimos predicando hace creo que 1 o 2 semanas atrás sobre la segunda ley de la termodinámica, y eso es física, ¿verdad? No soy físico, ni mucho menos, ni puedo meterme en ese campo muy a profundidad, pero sabemos por la segunda ley de la termodinámica que las cosas nacen, crecen, se desarrollan, llegan a un punto máximo y ahí es como una loma, una montaña, ¿verdad? Usted empieza a subir la montaña, llega a la cima de la montaña, de ahí comienza a bajar la montaña hasta que llega al otro lado. O sea, un proceso de nacimiento, de desarrollo, de llegar al punto máximo de su existencia. Se sabe que a los 30 y 40 años es cuando el hombre tiene sus ideas más brillantes, es cuando el hombre alcanza su máximo desarrollo intelectual y mental y hasta físico. Y después de eso comienza a bajar la loma. Empieza la decadencia y termina falleciendo, terminando su existencia aquí en esta tierra. ¿Por qué? Porque es una ley física de nacimiento, crecimiento, llegar hasta lo máximo, declinación y muerte. Por lo tanto, es muy difícil desde el punto de vista realmente científico establecer que a través de millones y millones y millones de miles de millones de años. Y claro, si yo fuera un científico, a mí ponerle ceros y ceros y ceros y ceros a los millones no me importa un bledo, como se decía, ¿verdad? Porque ellos todo lo resuelven así. Sí, sí. Cuando las cosas no vienen como les conviene, pues entonces lo alejan millones y millones de años atrás. ¿Y cómo usted comprueba eso? Mira la pregunta que usted hace, tremenda, en la página 31 precisamente, dice, Ajá. ¿es aceptable que la ciencia se deje llevar por la desesperación de demostrar entre comillas, Ajá. la evolución simiesca del hombre hasta el punto de armar fraudes científicos? Claro, por supuesto. Ahí eso está dentro del contexto de lo que decimos sobre el hombre de Piltdown y el hombre de Nebraska, que fueron fraudes. Fueron fraudes pergeñados por personas que se decían científicas. ¿Por qué? Porque desesperaban por demostrar que existe un eslabón entre el mono, entre esos primates que ellos dijeron que eran primates especiales y el hombre. Hoy en día, los últimos libros de historia que ocurren, que están apareciendo,
los historiadores honestos dicen no existe, no ha existido nunca un link, ¿verdad? Un enlace o un eslabón entre un primate superior, como le llaman ellos, los darwinistas, y el hombre propiamente hablando en este mundo. O sea, que cuando el hombre surgió en esta tierra, para nosotros fue creación directa de Dios. Para otros, pues una evolución, para otros, no sé qué sería, un milagro que ocurrió aquí y apareció alguien. Cuando el hombre surgió en este mundo, ya era hombre. Quizás era más velludo, quizás caminaba de una manera muy peculiar, quizás, no sé, ¿cómo podríamos considerar eso, verdad? Pero era hombre, era un hombre, no había ningún, por supuesto, su desarrollo intelectual no podría ser como el de un hombre actual que ya tiene un conocimiento científico extraordinario, ¿verdad? Pero era hombre, no cabe la menor duda de eso. Entonces, ellos siguen enseñando algo en las escuelas que es un fraude, que es una mentira. ¿Por qué? Porque el odio que sienten contra el cristianismo, que sienten contra la iglesia, que sienten contra las cosas espirituales, los lleva a continuar enseñando cosas que ellos saben que no tienen sentido, ¿verdad? Hoy en día no existe la menor duda de que el hombre cuando surgió en la tierra era un hombre, ¿eh? Era un hombre. Y esto, imagínese usted, evolucionó alguien y evolucionó una mona y un mono. Oiga, eso está muy violento de creer, ¿eh? Es muy fácil creer que Dios los creó, hombre y mujer. Claro. Es más fácil creer eso. O sea, hay que ejercer menos fe para creer eso que para creer que dos monos, uno hembra y uno macho, evolucionaron. ¿Eh? Entonces, o que apareció de pronto de la nada un hombre y también apareció de pronto de la nada una mujer. Entonces, cuando usted se pone a considerar eso a profundidad, se da cuenta que no hace sentido. No. No hace sentido. La lógica te indica que alguien nos hizo, alguien programó nuestra existencia y hay un propósito en eso. Nosotros creemos que hay un propósito en la existencia del ser humano. No creemos que estamos aquí porque sí, o porque la naturaleza tuvo necesidad de crear algo. ¿Qué necesidad puede tener la naturaleza de crear algo? ¿Qué necesidad puede tener la materia muerta que tiene una vida molecular o como usted quiera, atómica, como usted quiera llamarlo, de crear alguna cosa coherente, de crear un ser humano pensante? ¿Qué necesidad tiene de eso? Ninguna. ¿Alguna pregunta? Hay una anotación que usted hace precisamente al tema de esa maravilla y encontramos en el Salmo 8, versículos 1, 3 y 4, en la página 38 de su libro, la siguiente acotación referente a este salmo. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites? Esa grandeza de la creación, precisamente, cuando usted habla de las maravillas de la creación y dice, excede a lo que la mente humana puede captar en la breve vida de un ser humano común. Y viene haciendo una descripción de todas esas maravillas. Le voy a mencionar algunas, como una simple célula, como el átomo, como el hombre, que es un universo en sí mismo, como el mundo que conocemos que está compuesto de grandes sistemas organizados, microcosmos, megacosmos, macrocosmos. Habla también de la existencia del mismo planeta en que vivimos y habla de nuestro planeta como una máquina o como una especie de computadora gigantesca programada para existir. Háblanos un poco de eso, pastor, porque es bien interesante, ¿verdad? Sí, bueno, yo lo estoy hablando en el contexto de las personas que niegan la existencia de Dios y que niegan la creación. Un hombre como David, mil y tantos años antes de Cristo,
Él podía decir, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, porque él reconocía que un ser supremo había creado todas las cosas. Y esto es hermoso porque nos dice que debemos ser agradecidos por lo que nosotros tenemos. Debemos ser agradecidos porque, y alabar a Dios por tantas maravillas que nosotros vemos y tantas cosas. Que existen en este mundo y de la cual nosotros también somos posiblemente la maravilla más grande como seres pensantes, ¿verdad? Bueno, la Biblia dice claramente que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Quiere decir que imprimió su imagen en nosotros. No es que somos dioses, como dice el panteísmo, o que formamos parte de Dios, como dice el panteísmo. Es que Dios imprimió parte de su grandeza, de su imagen en nosotros. ¿Verdad? Y eso nos permite pensar, nos permite desarrollar, tenemos una mente creadora, podemos hacer cosas que ningún animal puede hacer. El castor hace diques, pero los castores siguen haciendo los mismos diques que hacían sus antepasados miles de años atrás, ¿verdad? Y hay animalitos que hacen cosas maravillosas. Pastor, ¿Sí? yo quiero hacer una pregunta. Sí, por favor. Cuando usted está hablando de evolución, yo entiendo la evolución de que no puede haber un cambio, por ejemplo, del mono al hombre. Pero en el mundo sí hay evolución, ¿verdad? Hay una evolución. Por supuesto que sí lo hay. El mundo ha evolucionado, ¿verdad? Claro. Pero que no debemos interpretar eso de que el hombre nació mono y se transformó en ser humano. Claro. Este tipo de evolución no creo yo tampoco, pero que sí hay una evolución a través de toda la historia de la humanidad, en el avance, en todo lo que es diferentes formas de transportarse desde para acá. Ha habido evolución, ¿verdad? Por supuesto que sí. Miren, nosotros muchas veces, y eso es un defecto que ocurre en muchos cristianos que como que dicen no profundizan bien en las cosas. Nosotros no le tenemos que tener miedo a la palabra evolución. La palabra evolución viene del latín evolvo, que quiere decir desarrollo. No cabe la menor duda que en la vida hay desarrollo en todos los sentidos. El hombre no vive en las mismas casas hoy que vivía hace 1000 años atrás. El hombre no camina hoy en los mismos transportes que caminaba 1000 años atrás. Antes usted tenía que andar en caballo, en camello, en burro, en una carretón, en algo así. Usted ahora anda en un automóvil de combustión interna, anda en un avión a reacción, en un barco eléctrico, etcétera, etcétera. Nada de eso existía hace 200 años atrás, 150 años atrás. Entonces, quiere decir que ha habido un desarrollo en las cosas. El ser humano se ha desarrollado mentalmente, no cabe duda de eso, ¿verdad? Hoy tenemos una interpretación, una concepción de las cosas muy diferente a la que existían en la Edad Media o a principios de los tiempos modernos. Y es una de las cosas que nos asombran, ¿verdad? Porque vemos a algunos países de allá del Medio Oriente que siguen pensando casi como en la Edad Media, o siguen actuando casi como en la Edad Media, donde un hijo se tiene que casar con una mujer determinada y una mujer determinada se tiene que casar con un hombre determinado. Eso es propio de las culturas orientales, de los árabes, de los turcos, de una serie de países, de los mismos judíos, siguen actuando así. Entonces, nosotros no, aquí no hay quien le diga a una jovencita, te tienes que casar con fulano porque yo quiero que te cases con fulano. ¿Ves? En la sociedad ha evolucionado en ese sentido. Nuestra forma de vestir, nuestra forma de actuar, todo eso, en algunos casos para bien y en otros para no tan bien, ¿verdad? Entonces, pero no cabe la duda que el desarrollo es parte integral de lo que es la sociedad humana. No podemos negar eso, no podemos cerrar los ojos ante eso. Las cosas no son estáticas, las cosas no son estáticas, las cosas cambian, pero cambian dentro de su contexto, ¿verdad? Es lo que estábamos diciendo. Aquí se lo adjudicamos a Linneo, que también habló sobre eso, pero Mendel, el austríaco Mendel, fue el que descubrió que los géneros no se transforman, no se cambian. Siguen siendo los mismos. Pueden cambiar el tamaño, puede ser más grande, más chiquito, puede ser lo que sea, pero no cambia. Por ejemplo, se sabe que el caballo antiguo era más pequeño que el caballo de ahora. Pero sigue siendo caballo. No se ha convertido en una jirafa, ni se ha convertido en un león, ni se va a convertir en jirafa ni en león tampoco.
sigue siendo caballo. El ser humano hoy está más, es más limpio en cuanto a pelo que lo que era hace 200, 300 años atrás. O sea, el cuerpo nuestro, como que estamos perdiendo el cabello, lo que sea, en el cuerpo. Antes, no. ¿Por qué? Porque las condiciones han cambiado. En ese sentido, nos hemos hecho más vulnerables al clima. Si no tenemos buenos abrigos, nos podemos congelar. El hombre antiguo podía disponer de quizás de más defensas naturales ante el invierno, pero eso no hace un cambio de género. El hombre sigue siendo hombre. No importa qué diferencias podía haber en siglos anteriores, ¿verdad? O sea que en la vida nada nos dice esto se cambió de un género en otro. La salamandra sigue siendo salamandra, podría ser más grande, más chiquita, lo que sea, pero sigue siendo lo mismo. La mosca sigue siendo mosca. Todo se demuestra, y todo demuestra que tú puedes hacer cruces, tú puedes hacer injertos, quizás te sale una naranja más grande que la que había antes, o te salga algo, pero no pienses que vas a sembrar un naranjo y te va a salir un árbol de uvas, porque eso no hace sentido. El género sigue siendo el mismo. La Biblia lo dice claramente, le dijo a la tierra que cada árbol, cada arbusto, lo que fuese, diere producto según su género, ¿verdad? O sea que, pero no tenemos que tenerle miedo a evolución cuando estamos conscientes y claros de que no existe una evolución transmutativa, de que un género se cambie en otro. Por supuesto, ni el mismo Darwin, ni los que le siguieron, pudieron entender eso así, porque eso es un cuento de niños, ¿ves? Ellos lo que sacaron conclusión de que había existido un mono especial, un tipo de mono especial, que de ahí fue que se evolucionó, se dividió. Hubo dos ramas, los monos estos normales que conocemos, y un mono especial que se transmutó en hombre, que llegó a evolucionar con él. Al final están reconociendo que el hombre siempre ha sido hombre. El asunto es el siguiente, y es lo que yo hablaba con el hermano Iván, y creo que lo pongo también en el libro aquí. Si hubiese habido algún tipo de mono superior que hubiese producido un hombre, ¿por qué nosotros no lo vemos? ¿Cómo es que desapareció? ¿Se transmutaron todos al mismo tiempo? ¿Se transformaron todos al mismo tiempo en hombres? Eso no hace sentido. Y entonces vemos a los monos estos inferiores saltando de rama en rama y siguen con su vida normal, como siempre han vivido, y estos otros monos superiores que eran tan superiores desaparecieron todos. Evidentemente deberíamos estarlos viendo en la calle en diferentes etapas de evolución, pero eso no ocurre. Es más, han tenido que renunciar al concepto de eslabón perdido. Correcto. No existe eslabón perdido. Entonces, y cuando apareció el eslabón perdido, eran fraude. Correcto. ¿Se da cuenta? Entonces, todo esto nos dice que a veces lo que se llama ciencia es falsa ciencia. Es afán pseudocientífico en querer demostrar lo indemostrable. Y eso es lo que le venden a nuestros muchachos en las escuelas, en las universidades, en todas partes por ahí. ¿Y qué podemos hacer con eso? Enseñarles la verdad, es lo único que podemos hacer. Sí. Batir esa mentira con la verdad del Evangelio. Correcto, llegar a conclusiones de que todo es parte de un diseño que nuestra mente no alcanza a entender, nuestra mente finita, no llega a entender cómo es que un átomo, cómo es que una célula, cómo es que una micromolécula se desarrolla, existe, evoluciona dentro de lo que estamos hablando. Incluso usted en la página 51 hace precisamente un llamado grande y extensivo sobre la evolución y está haciendo la misma invitación que hace en este momento de que realmente el término evolución no implica necesariamente
semejante cosa, pues que sea una evolución como nos la han hecho creer, que la veamos, ¿no? De hecho hay evolución, de hecho hay una evolución, pero no así de esa forma, ¿no? Pero sí uno puede ver a través de la historia de la humanidad, del desarrollo de la humanidad y de la misma naturaleza en sí, la micro y macro, viéndola en esos dos sentidos, que hay un diseño, definitivamente hay un diseño. Por supuesto, por supuesto. Por supuesto, mire, volviendo al caso de lo que es la célula, ¿verdad? La célula es algo extraordinario. Ningún científico hoy en día negaría semejante cosa. Y ellos se asombran también al ver cómo nosotros tenemos millones y millones de células en nuestro organismo. Cada célula de eso tiene toda la información de lo que es usted. Óigame, si no existiera un Dios espiritual que nos ha creado, nosotros podríamos tomar una célula y adorarla como si fuera un Dios. Porque eso es algo maravilloso. Eso es algo extraordinario. Eso no tiene, no sé, la materia yo podría tomar una piedra y ponerla en un altar y prenderle una vela y adorar la piedra porque es una creación extraordinaria. Es algo maravilloso. Tiene un sentido, tiene un porqué, un por cuánto. Pero que que usted le digan, óigame, no, esto es producto de que una evolución de millones y millones de años y aparecimos nosotros y apareció todo lo que es la humanidad y todas estas cosas así, sin ninguna razón, sin ninguna causa, sin ningún propósito. Hay que tener fe para creer eso. Hay que ser personas de fe, de mucha fe. Yo le daría la mano a una persona que me dijera, no, yo soy ateo, yo no creo en nada. Yo creo que esto apareció porque apareció. Oigan, usted tiene más fe que yo. Yo le daría la mano y le diría, usted tiene más fe que yo, porque yo no puedo creer eso. Los antiguos tenían más lógica, tenían más sentido y no eran científicos, porque ellos no concebían que esto se hiciera solo, ¿verdad? Algunos científicos, después, algunos filósofos como a Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, etcétera, llegaron a concebir que la Tierra era producto del fuego, del agua, del aire, qué sé yo, condensado y demás. Pero eso era un grupito mínimo, muchos siglos después que el hombre había aparecido y que pensaba que éramos criaturas de algún tipo de Dios. No pudieron concebir la idea de un Dios único. Al principio sí, pero después se dividieron en diferentes grupos ¿cómo se llama? De dioses, etcétera, según la cultura y demás. Y entonces creían que un Dios había creado el océano, otro Dios había creado la tierra, otro había creado el aire, otro el fuego, etcétera, etcétera. Ellos concibieron que ningún Dios era todopoderoso para crearlo todo o sostenerlo todo. Por supuesto, nosotros desde el punto de vista teológico y desde el punto de vista escriturario sabemos que eso es producto del engaño satánico, ¿verdad? Pero para ellos eso era muy real y era muy normal. Hasta que aparece ya la revelación de la palabra de Dios que escribe Moisés. Y no solamente Moisés lo escribe, pero esto no viene de la era de Moisés, viene de muchos siglos atrás con nuestros patriarcas, ¿verdad? Abraham, Isaac, Jacob y otros, que ya tenían una vivencia del Dios espiritual, del Dios único espiritual, o el Elión, como ellos le llamaban, el Dios altísimo. Y usted tiene que ver, y ya llegaremos a eso en los próximos capítulos, según vayamos adentrándonos en el estudio del libro. Usted va a ver que desde Caín y Abel ya existía el concepto de un Dios único. Que después se fue corrompiendo y apareció el politeísmo y demás. Pero esa gente trabajaban desde el punto de vista científico, era más inteligente que los de ahora. Porque ellos no podían decir, esto se hizo solo, esto apareció aquí porque sí, apareció ya, aquí llegué yo y aquí estoy, sin expresar de dónde viene ni qué lo hizo. No existe nada en el universo, hermano. Hay que ejercer el raciocinio, ¿verdad? No existe nada en el universo que haya aparecido porque sí. Ningún edificio se hace solo, ningún acueducto se hace solo, ningún alcantarillado se hace solo. Nada se hace solo, todo tiene que ser
¿cómo se llama? Pensado y programado. Les voy a contar una anécdota. Cuando yo estudiaba en el seminario en La Habana, que íbamos los sábados para el campo misionero, un día que yo salía, Dios me puso allí, porque a mí siempre me gustó estudiar estas cuestiones de ciencia y demás. Y había un muchacho allí, prácticamente en la puerta del seminario, cuando yo salí, dijo, ¿tú estudias aquí? Yo dije, sí, yo estudio aquí. ¿Y tú qué? ¿Tú crees en Dios? Y yo, claro que creo en Dios. Si yo no creyera en Dios, yo no podría estudiar aquí. Bueno, ahí empezamos una conversación y a mí me interesó, porque a mí toda esta conversación me interesó. Y entonces, al final resultó que el muchacho era un macarenco. Un macarenco era un estudiante especial hecho en Cuba de los marxistas para demostrar que Dios no existía, que todo era material, todo era materia y que no existía ninguna mente creadora. Dice, para mí pensé, me dieron en la horma del zapato porque lo voy a hacer polvo. Y entonces le digo, bueno, acá, ¿tú crees que el mundo se hizo solo? Sí, por la materia es eterna, qué sé yo. Ok. Entonces yo te propongo algo. Vamos a ir hasta el Vedado, allí donde está el hotel que era el Habana Hilton antes, y ahora es el Habana Libre. Y entonces vamos a ir hasta allí, pero tú y yo nos vamos a parar en la esquina que está allí frente a ese enorme edificio, que es un gran hotel, yo creo que el mejor que hay en La Habana en este momento. Pero a voz en cuello, a lo más alto que podamos hablar, nos vamos a poner a hablar. ¿Tú te acuerdas cuando este edificio los cimientos vinieron y se pusieron, se abrió el hueco, se pusieron los cimientos, se puso todo el armazón de hierro y después empezaron los pisos a crearse y el techo y las paredes? El hombre se me quedó mirando así como si estuviera viendo un fantasma. Pero tú estás loco, van a decir que estamos locos. Pues eso es lo que tú me quieres decir a mí cuando tú dices que el universo se hizo solo. Así que tú no puedes creer que un edificio se puede hacer solo y puedes creer que el universo se hizo solo. ¿Y quién está más loco, tú o yo? Dije, mira, oye, yo no puedo contigo. No, claro que no vas a poder conmigo. Evidentemente es al revés. Y entonces tenemos que entender ese concepto de creación ex nihilo. Ex nihilo. Eso ya los romanos lo decían, de la nada, nada proviene, ¿verdad? De la nada, nada viene. Lo creado tiene que haber sido creado por alguien. Porque la misma palabra dice creado. Tiene que haber sido creado por algo. Y creado implica inteligencia, implica designio, implica conocimiento. Ayer estaba mirando un documental y yo dije, caramba, esto yo se lo voy a pasar a los jóvenes de la iglesia. Porque estaba hablando de Darwin, ¿no? De la evolución de Darwin, etcétera, etcétera. Y bueno, como Darwin vino a concebir la idea de la evolución y demás, que no fue el primero que habló de una evolución, en el sentido transmutativo. Otras personas ya lo habían dicho antes, pero él se llevó el mérito. Entonces, los científicos, incluso darwinistas, que habían sido darwinistas, que ya no lo son, o lo son en muy poco grado, descubrieron a través de los microscopios tridimensionales que existen hoy en día, lo que son las bacterias y todo eso que se conocían de antes, pero no a la medida que se conocen hoy, producto de la tecnología que existe hoy en día. Y uno de los científicos que hablaba, que había sido darwinista, decía, si Darwin hubiese visto esto, nunca hubiera formulado la teoría de la evolución. Usted ve una bacteria y varias bacterias, usted las ve moviéndose y todas traen un flagelo que es la que los hace moverse. O sea, como una especie de rabito, ¿verdad? Largo, y va así, dando vueltas así. Y usted ve la bacteria y el flagelo detrás, ¿verdad? Que lo está moviendo. Pero cuando usted ve eso tridimensionalmente, cuando ellos enfocan eso de una manera tridimensional, hermano, lo que usted ve es un motor. Un motor. Estamos hablando de una bacteria, de cosas que no se ven a simple vista, de cosas que hay millones y millones en un vasito de
en un pequeño vasito de agua hay millones y millones de bacterias. Y ellos dicen, pero es algo maravilloso. Y ellos dicen, no, el que ve esto no puede creer que esto se hizo solo. Porque es un motor. El motor está ahí, el engranaje del motor, usted lo ve ahí completito. Incluso van ocurriendo unas luces pequeñas, que es la que van determinando que ese motor esté funcionando. Y dice, caramba, pero esto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo usted va a decir que se hizo solo eso? Cuando la bacteria, para poder moverse, siempre ha tenido que tener ese tipo de instrumento de movilidad. Correcto. Entonces, y por ahí, miles de cosas. Entonces, han tenido que reconocer que hay un designio en las cosas. Y si hay un designio, un diseño, tiene que haber un diseñador. Amén, así es. Pastor, usted al finalizar el capítulo 1 hace una afirmación en la página 57 bien importante y hace, diría yo, es como un llamado. En el segundo párrafo de esa hoja usted dice lo siguiente: debemos ser humildes estudiosos, llevando en oración al Señor aquello que no podemos entender, claro, que es oscuro para nosotros y a lo que no se puede dar una respuesta definitiva. Así que la convicción es estudiar precisamente y es llevar ese conocimiento que el Señor nos da a través de las Escrituras, de las Sagradas Escrituras, y saber que, como usted bien lo dice también, que nuestra meta al final como pastores, como maestros, como líderes de la iglesia de Jesucristo, siempre será llevar el Evangelio a las almas perdidas y rescatarlas para una nueva vida. Así que terminando con esto y mostrando que todo este desarrollo histórico de la humanidad y cómo el ser humano, esa creación tan especial de Dios dentro de toda su creación, como son los seres humanos, es el negocio de mi Padre, como lo dice el Señor, ¿no? Las almas, el alma es el negocio de mi Padre. Y es a eso lo que estamos llamados, ¿no? A través de la interpretación precisamente de la historia, desde esta interpretación que usted bien la llama una interpretación cristiana de la historia universal. Por supuesto. Así que, pastor, este primer capítulo pues nos deja bien inquietos, de verdad. Nos deja con muchas expectativas para continuar aprendiendo más de usted, aprendiendo más del libro, aprendiendo más de las Escrituras y siendo realmente un poco más humildes, sencillos en el estudioso y más sometidos a la voluntad del Señor, ¿no? A que nos lleve a comprender realmente los propósitos divinos que Él tiene para esta su creación. El tiempo ya se nos acaba, pastor, así que sería muy bueno que nos despidieran en una oración para continuar ya el siguiente mes. Bueno, sí, hermano. No, primero que todo, yo quisiera, si algún otro hermano de los que está escuchando quiere hacer alguna pregunta o algo, porque queremos darle una oportunidad. No sé si Galo o hermano Guillermo quieren decir algo. Bueno, simplemente para resumir, hermano Iván, muchas gracias por cómo te estás dirigiendo esto, te lo agradezco. Simplemente para resumir muy brevemente todo, hemos de decir que este primer capítulo abarca una serie de conceptos que son anticristianos, como el materialismo dialéctico, marxista, como el evolucionismo, como el positivismo, y toda una serie de cosas. En el siglo XIX fue un siglo de mucha ebullición intelectual, y apareció este famoso Augusto Comte, que decía que el hombre había tenido 3 etapas, una que era mágica, budista, otra que era ya mítico-religiosa, y la otra que era científica. Y entonces que el hombre fue evolucionando mentalmente hasta que encontró que no hacía falta Dios y nada de eso, y
y al llegar a una etapa científica, pues el hombre desecha por completo la existencia de un creador. Esto se conoce como positivismo, ¿verdad? Positivismo. A la larga, no, yo lo llamaría más bien negativismo. Positivismo. El problema es que nunca Augusto Comte ni lo que le siguen a él pudieron imaginarse que hombres científicos del siglo XXI, con toda la ciencia que tienen, creyesen en Dios y siguen creyendo en la existencia de un creador. Por lo tanto, esa famosa tridimensión del ser humano, tridimensión de la historia del ser humano, es falsa. Es falsa. Ha existido una evolución de conceptos, no cabe la menor duda. Pero eso no quiere decir, hoy en día siguen habiendo hombres mágicos, siguen existiendo brujos, siguen existiendo magos, personas que creen en la magia, que creen en todo eso. Y estamos en el siglo XXI. Y existen ateos como existían antes también. Entonces, y religiosos seguiremos existiendo hasta el final también. O sea que todos estos conceptos científicos se han montado en un globo y se han desaparecido. Los que siguen manteniéndolo no logran entender que las cosas no han sido como ellos las pensaban. Entonces, este capítulo es un escalón fundamental para poder entender qué es lo que sigue en el libro. Porque nuestra posición es netamente teísta y desde el punto de vista filosófico es personalista, ¿verdad? Nosotros creemos en el personalismo, como hablaban Nedoncel, como hablaba Wittgenstein, el alemán, y una serie de filósofos y eruditos que entienden que para que el mundo exista y para que todos exista, tiene que haber una persona fundamental que lo haya creado todo, una persona que tiene existencia propia por sí misma. Y esa persona es Dios. Amén. En ese sentido, filosóficamente, nosotros somos personalistas. Cuando concluimos este capítulo, reconocemos que nosotros ni lo sabemos todo, somos simples investigadores. Este es el trabajo no de 5 años, como se ha dicho, sí, 5 años escribiéndolo, investigando, pero es el trabajo de 60 años de estudio. No son ideas, todas no son ideas mías, hay ideas mías también, pero hay ideas de otras personas o del río, podemos decir así, del conocimiento cristiano y científico a través de toda la historia. Y entonces podemos ya teniendo en cuenta la realidad de esto, podemos pasar ahora a lo que nosotros consideramos lo que es una interpretación realmente de la historia basados en la revelación de Dios. ¿Por qué? Por una cuestión muy lógica. Si ese Dios existe, si ese Dios en el que nosotros creemos existe, tiene que haberse revelado. No puede estar escondido. No puede estar ese concepto del Dios escondido. No, eso no va con nosotros. No puede estar escondido. Dios se ha revelado y se ha revelado claramente en su Biblia, en su palabra. Y la revelación más grande que Dios ha hecho es su propio Hijo Jesucristo. O sea que la revelación más grande de toda la historia es Jesucristo. Que los hombres no tengan ojos para verlo, eso es problema de cada cual. Pero los que hemos podido ver que Dios se ha manifestado en la historia y se ha presentado en la historia y se ha presentado como el Salvador, como el rescatador, como el director, como el maestro, nos sentimos muy satisfechos. Nos sentimos muy satisfechos porque sabemos que hay un propósito en la creación. Hay un propósito en lo que Dios está haciendo. No estamos aquí al garete, sin ninguna esperanza, como un barco en medio del mar que no tiene quien lo guíe y quien lo dirija. Sabemos a qué puerto vamos. Y eso es algo que ningún ateo, ni ningún científico, por científico que sea, ni por ateo que sea, puede sentir. Porque no tiene. Voy a terminar, hermano, con una simple anécdota. Mi hermano fue ateo por toda su vida. La mayor parte de ella. Educado dentro del marxismo, leninismo allá en Cuba, no creía en ningún ser supremo, ni nada de eso. Pero después de un tiempo, y después según fue estudiando y según fue viendo las cosas, el esquema que él tenía se fue destruyendo, se fue haciendo añicos.
Y hace más de un año él me dijo, hermano, yo he llegado a entender que Dios existe. Eso para mí fue una cosa maravillosa. Y le doy gracias a Dios por eso. No estoy diciendo que piensa lo mismo que yo, pero es un paso extraordinario. Y me dice que a mí que cuando una persona de verdad piensa, cuando una persona de verdad echa sus prejuicios al lado, Dios se manifiesta. Puede ver a Dios, puede ver a Dios. O por lo menos puede entender que todo tiene un origen en una mente superior. Y eso es muy importante, porque ese es el primer paso, a entender que Dios también tiene un propósito para nuestras vidas, que Dios tiene un propósito para nosotros, que no somos como animalitos en medio de la selva sin nada, sin nada. Dios está con nosotros y hay un propósito para la vida de cada uno de nosotros. Y ese propósito al final es que estemos con Él, vivamos con Él para toda la eternidad. Así que le damos gracias a Dios, porque como Él se va revelando en todo. Y a partir de ya empezando el mes que viene, estos capítulos ya irán desarrollándose dentro de lo que es el contexto de la revelación bíblica. Así que gracias, hermano, gracias, Iván, por tu participación, gracias, hermano Galo, por su participación, hermano Guillermo, y bueno, lamentamos mucho que el pastor Casimiro no se haya podido reunir con nosotros, pero confiamos en que eventualmente lo podrá hacer, ¿verdad? Correcto. Y entonces, pues, el próximo foro, pues ya lo anunciaremos. Supuestamente, permítanme, debe ser el día 7 de noviembre, ¿verdad? Debe ser el próximo foro. Así que gracias al Señor, ese día estaremos, Dios mediante, si Él lo permite, aquí nuevamente para continuar el estudio de este libro, que gracias al Señor nos dio el privilegio de escribir. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias porque tú eres maravilloso y tú eres extraordinario, así lo sentimos, lo creemos y sabemos que tú estás presente en la vida de cada uno de tus hijos. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, donde quiera que se encuentre. No hablamos de denominaciones, tú sabes quién es el cristiano, tú sabes quién es el creyente de verdadero y sabes quiénes no lo son. Te pedimos que tú, Señor, bendigas a nuestro hermano Iván Gil en el esfuerzo que le está haciendo, en su trabajo, y todo lo que, cómo nos está dirigiendo, nos está guiando en este foro. También gracias por la vida de nuestro hermano Galo Araujo, de nuestro hermano Guillermo Pérez. También bendices ricamente a tu iglesia, Señor, aquí en Hackensack. Y te pedimos también que bendiga al pastor Casimiro Reina. Bendícele ricamente a él y lo que él hace por tu evangelio. Perdona nuestros pecados y faltas, Señor, que son muchos, y guíanos hasta nuestros hogares y danos el descanso que necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 Bendiciones.